hablar de el perdón, hablar acerca del dolor, es algo que no es para hablarlo una sola vez, sino que eso es algo que debe ir constantemente y ya vamos a aprender por qué. En el día de hoy, nuestra predicación o nuestro mensaje se llama De cara con el dolor. ¿Cómo? De cara con el dolor. ¿Y usted y yo hemos tenido algún dolor alguna vez en nuestras vidas? Muchos, ¿verdad? Dolores en nuestro corazón, cuando nos pegamos ese machucón en el dedo chiquito, que eso duele como nada, que les llega a uno hasta la cabeza. Cuando niños, que uno se raspa, a un adulto uno también se hace morados, y ahí es cuando dice, ¡ay, eso cómo duele! No me acordaba de que se sentía un rasponcito. Y por eso, en el día de hoy vamos a hablar de eso, de cara con el dolor. Y la verdad es que durante todo este tiempo, durante este año, me he interesado mucho en estudiar acerca del perdón, acerca de la sanidad del corazón, acerca del dolor, porque es necesario y porque los cristianos quizás muchas veces tenemos que pasar por el quebrantamiento y el dolor. Y a veces uno escucha prédicas, lee libros y todo esto, y no va justamente a donde está el libro que habla acerca del perdón, que es la palabra del Señor. Y muchas veces caemos en errores y en juzgarnos a nosotros mismos. Y hoy quiero hablarles acerca de José. Yo sé que en la vigilia estuvimos hablando un poco acerca de él, pero hoy quiero enfatizar en otras cosas. Lo primero que podemos ver de José es que era un joven de 17 años cuando el Señor empezó a revelarle esos sueños de que un día iba a ser grande y que aún hasta sus mismos hermanos iban a estar postrados y arrodillados delante de él. José, el Señor empezó a darle sueños y sueños y sueños, pero José, aparte de ser un joven soñador, era un niño consentido del papá y de la mamá. José era el hijo de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob, por la que Jacob trabajó arduamente durante 7 años, y luego el papá le dio a otra, que era Lea, y consiguió y volvió y trabajó otros 7 años por Raquel. Y cuenta la historia que para Jacob es el trabajar todos esos 14 años por Raquel le fueron como días, porque él se enamoró profundamente de su amada Raquel. Pero Raquel tenía un problema, y es que Raquel no era una mujer fértil. Así que José era hijo de Raquel, pero ya nació después de muchísimo tiempo y de muchas dificultades que tuvieron. Así que José, uno porque era el hijo de Raquel, y otro porque era el hijo añorado de su amada Raquel, era el niño consentido de Jacob. Así que José, a esa edad de los 17 años, muy joven, ya casi todos hemos pasado de esa edad, empezó a despertar muy lindos sentimientos en el corazón de su padre, pero también empezaron a despertarse los más horrorosos pensamientos en el corazón de sus hermanos. Ellos no maquinaron solamente venderlo. El pensado de ellos era ¿qué? Matarlo y eliminarlo de allí, porque el papá le daba a José la mejor ropa, le daba la mejor comida, era José el consentido. Los hermanos tenían que ir ¿a dónde? Allá a pastorear las ovejas. ¿Y José dónde se quedaba? En la casa, esperando a que le hicieran el almuercito para llevárselo a los hermanos. Y José tenía un futuro muy prominente, tenía sueños inmensos, sueños gigantes. Y de un día para otro, ¿qué sucedió? La vida de José cambió de la noche a la mañana. En la noche se acostó soñando que sus hermanos se postrarían sobre él, y en la mañana se encontraba vendido por sus hermanos a los amalecitas. Así que la vida de José fue atravesada por una vida de dolor y de sufrimiento. Pasó por un tiempo de quebrantamiento, de estar criado como un príncipe, o usted y yo también pasamos por un momento así. A veces somos levantados como princesas y como príncipes, pero de un momento a otro nos volvemos los plebeyos del cuento, nos volvemos la cenicienta de ese cuento de hadas. Y
Dentro de todo el suceso de que cuando José se los llevan allí se lo venden a los amalecitas y ellos los llevan allí a Egipto, y José llega y cae en la esclavitud, porque no se lo llevaron como de bonito, se lo llevaron para ser esclavo en Egipto. Y allí sucede algo particular que me llamó mucho la atención de la historia de José, porque me la volví a releer, porque yo dije, es importante volverla a leer y que uno extrae muchas verdades, porque a veces de José solamente nos hablan de lo soñador que fue y de la túnica de colores y eso, pero hay otras verdades allí en la vida de José. Y era que cuando nos relatan la historia, dice que José empezó a llegar a Egipto. Y dice, y Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Y José estaba en un momento de esclavitud. No estaba en las mejores condiciones. Era cuando su vida totalmente había cambiado. Era cuando lo habían despojado de su familia. Era cuando definitivamente sus hermanos habían revelado su corazón. Pero dice la palabra del Señor que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Dice que cuando llegó a la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, José era tanto que el Señor estaba con él, que él le dio el acceso a toda su casa, a toda la casa de Potifar. Pero allí José también tuvo que enfrentarse. Primero se enfrentó a la esclavitud, al rechazo de sus hermanos, cuando empezó el proceso del quebrantamiento. El rechazo de sus hermanos, el que lo quisieran abandonar, a la esclavitud. Pero también aquí empezó, en ese tiempo en el que José estaba allí en Egipto, también se tuvo que enfrentar a demostrar de qué estaban hechos sus valores, de qué estaban hechos sus principios, de qué estaban hechas las enseñanzas que un día su padre había forjado en él. Y allí José se le puso a prueba la hermosa esposa de Potifar. No, de Faraón, no, de Potifar, que él era el que le estaba trabajando. Y allí ella empezó a seducirlo por un lado, por el otro, hasta que un momento que llegó y que José, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí orando y reprendiéndola? No, José, ¿qué hizo? José salió corriendo ante esa situación bochornosa que le hizo pasar la esposa de Potifar. Y aún así, en medio de ese trayecto y ese paso por el quebrantamiento que estamos viendo en la vida de José, José también tiene que hacer que sus valores y sus principios, de esos principios bíblicos, de eso que nos han enseñado en la palabra del Señor, se van a poner a prueba en esos momentos de la dificultad, en esos momentos del dolor, como pasó en la vida de José. Pero decimos, ay, listo, él venció la tentación, él no hizo nada con la esposa de Potifar y Dios lo sacó adelante. Pues no. Ahí, justo después de haber salido invicto ante el Señor, no sale tan invicto de la justicia, porque la señora se creó la historia de que ella iba a ser abusada por José y llega a un punto en que también hay una injusticia de parte de él y José va a la cárcel. Y nuevamente uno cuando lee la historia de que José va a la cárcel y dice, ¿y el Señor estaba con quién? Con José. Y allí justo cuando José estaba en la cárcel, que no son las mejores circunstancias de una cárcel, ¿verdad? Quienes han tenido la posibilidad de ir a visitar a alguien en la cárcel o quizás haber estado en una cárcel o a veces cuando lo cogen así que esas infracciones y los llevan un ratico allá al calabozo que pase 24 horas, no es algo fácil. Son lugares de oscuridad, son lugares de que por más que uno a veces diga, uy, pero es que tanto que gasta el Estado en el sostenimiento de una cárcel, no es algo fácil para quien vive allí. Se expone a abusos, se expone a golpes, se expone a tantas cosas, a inseguridades, a que haya una pelea allí y salgan heridos. Pero lo que más me llama la atención es que dice, y Dios estaba allí con José y lo hacía prosperar en todo. Y justo allí cuando estuvo José en la cárcel, el Señor vuelve y le da, ya él tenía el don de los sueños y todo esto, pero en la cárcel es cuando José recibe en sí el don de la interpretación de los sueños. Y es allí cuando conoce a dos personajes, quienes la mayoría conocemos la historia, que es que el panadero y el copero del rey. Y allí, después de haber pasado por
volvemos a hacer el recapítulo de lo que ha pasado José y de lo que ha vencido José durante ese proceso del dolor y del quebrantamiento, cuando se ve de cara con el dolor. José rechazado por sus hermanos, José en la esclavitud, José pasa la prueba con la esposa de Potifar, pero José también llega un tiempo de injusticia para su vida. José llega ahí y conoce al copero, y el copero, el sueño de la interpretación del copero era que el rey lo iba a indultar y que iba a salir libre en 3 días, y la del panadero era que en 3 días él iba a morir. Pero justo allí, cuando sale la interpretación del sueño, la revelación del Señor para la vida, el Espíritu Santo estaba sobre la vida de José. Justo ahí diría: esta es mi llave de salida, porque el copero va a estar allí al lado del rey. Puede hablarle de mí, puede hablarle de la injusticia que hicieron de mí. Pero José atraviesa otra circunstancia de dolor, y es el olvido. Dice la historia que José, el copero, se olvidó por completo de José. Pasaron años. José llegó a Egipto alrededor de los 17 años. Y dice, narra la Biblia que cuando volvió a salir de la cárcel tenía alrededor de 31 años. O sea que casi 15 años de dolor, de sufrimiento y de quebrantamiento. Pero eso no es todo. A eso no vengo de todo ese proceso, no solamente vengo a hablar en esta mañana, sino que José, el Señor lo levantó de tal manera que fue el segundo en Egipto. Fue el segundo al mando de Faraón, gracias a que el Espíritu Santo estaba sobre él y pudo dar palabra de sabiduría y de ciencia allí al Faraón y poder ayudar al pueblo de Israel. Y vemos que el panorama de José recién suceden todas estas cosas. Era el panorama de muchos sueños y de muchos anhelos, y no eran sueños que habían venido y nacido del corazón de José. Eran sueños que, ¿quién los había puesto en el corazón de José? Dios había colocado los sueños en el corazón de José, pero le parecía que la realidad iba completamente diferente a esos sueños por los cuales que el Señor le había dado a José. Y es ahí cuando uno empieza a ver qué actitud tomar o qué hacer cuando nuestra vida ha sido marcada por el dolor. Y lo primero que debemos hacer cuando nuestra vida ha sido marcada por el dolor, porque quizás usted y yo también nos encontremos como José. El Señor nos dio sueños, quizás muy jóvenes, ¿verdad? El hecho de que usted haya soñado con una familia de niño y que estuviera el papá, que estuviera la mamá, que los hermanitos, y así como cuando uno jugaba que a la cocinita y que con las muñecas, y que vaya uno creciendo y esa familia, la verdad, nunca esté, que quizás esté viviendo yo bajo una familia disfuncional, bajo una familia totalmente distinta, una familia de maltrato, una familia de odio, de rencor, de una u otra cosa diferente. No es la familia soñada, y esa familia que el papá y la mamá estén ahí cerca, de que como hijos nos sintamos protegidos por nuestros padres. Eso no es un sueño solamente que nace ahí de hombres, sino que es un sueño que está en el corazón del Señor. La familia es un sueño del corazón de Dios. Pero muchas veces vemos nuestra realidad y es completamente distinta al diseño y al propósito por el cual el Señor la ha establecido. Y es ahí cuando nos chocamos con el dolor y nos enfrentamos y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso de que Dios sí promete una familia, promete que si yo sirvo, yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo veo que ninguno sirve, que antes al contrario están más alejados, están más dispersos, no quieren nada con el Señor? O cuántas promesas el Señor no nos ha hecho a nosotros a nivel personal, no solamente a nivel de familia, y vemos que nuestra realidad es completamente diferente a eso. Pero José entendió algo y descubrió algo durante todo ese proceso. Aún cuando en el dolor el Señor estaba allí
con él. Aun cuando en la cárcel el Señor estaba allí con él. Aun cuando es una de las evidencias de que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de José. Ahí empezamos también a ver evidencias de cómo el Espíritu Santo obraba también en el Antiguo Testamento, en la vida de José, y cómo lo obró en la vida de Sansón, del mismo Saúl, de David y de cada uno de estos gigantes de la fe. El Señor estaba allí obrando en la vida de ellos de una manera especial y sobrenatural. ¿Para qué? Para prepararlos para esa gran bendición que el Señor estaba haciendo en la vida de José y de su familia. Y lo primero que hizo José cuando fue marcado por el dolor ¿qué debemos hacer cuando hemos sido marcados por el dolor? Lo primero es ver el perdón como un proceso. ¿Cómo? Y es que si volvemos y si analizamos, y por eso les hice el recuento de toda la historia de la vida de José, es que él ya estaba allí, justo allí, y quiero que me acompañen a Génesis 42, 5, 42, 3. Génesis 42, 3. Dice: 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros hermanos, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernante del país y él vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Y José, después de ya haber pasado todo esto, ya estaba José en una posición de autoridad, ya estaba José en una posición de que el Señor ya le había restituido en todo. Ya José, de pasar a ser el esclavo, era el segundo al mando en Egipto. Dice que él era el encargado de almacenar toda la comida. Él era el que decidía a quién le vendía, a quién no, qué precio le ponía. José era el mandamás allí en Egipto. Pero aún así, aún ya habiéndose restituido, aún ya habiendo pasado después de todas esas circunstancias, ya el Señor lo había levantado, le había dado una familia, José se encontraba todavía con algo de dolor. Y fue allí, justo allí, cuando José se encontró de cara con eso que le hizo tanto daño en el pasado. Y es que a usted y a mí muchas veces nos ha sucedido. ¿No les pasa que cuando a veces usted pelea con alguien y pasa mucho tiempo y quizás no se vean mucho, pero o pasó algún evento terrible y que marcó su vida, y usted se lo vuelve a encontrar y cómo actúa? ¿Cierto que a uno le dan nervios? A mí, yo no sé, a mí me sucede eso, me dan nervios, me pongo fría, helada, la voz me quiebra y como que uno no sabe qué actuar. Y ahí es cuando quizás uno está en el mejor momento, se lo encontró en una fiesta, se lo encontró en la calle, se lo encontró en algún momento, pero algunos quedan paralizados, otros quizás se van corriendo porque no saben qué hacer. Quizás con ese papá que nunca apareció, pero que apareció en este momento, uno ¿qué hace? Pues me abandonó todo el tiempo. Yo recuerdo que mi papá no se crió con el papá, él fue un hombre huérfano y mi abuelito lo dejó con el tío. Y dice mi papá que él conoció al papá como a los 12 años. Y eso que dijo mi papá, yo fui a buscarlo. Y que dijo, y yo lo vi, yo no hallaba así saludarlo, cómo saludarlo, qué hacerle. Porque durante el tiempo de la infancia de mi papá fue una infancia dura. Fue también marcada por el dolor, porque lo maltrataban los tíos, porque era el niño huérfano, el niño maltratado, el niño... Y todo era porque mi abuelito fue un padre irresponsable y no quiso criarlo. Y no se lo llevó él, sino que lo dejó por allá donde los tíos. Y dio un papá y dijo, yo no hallaba qué hacer y saludarlo. Y yo le dije, hola, yo soy su hijo. Y que él salió corriendo. Entonces pero es muy, muy natural porque es ahí cuando uno se enfrenta de verdad
con el dolor. Como que quizás José en ese momento, durante todos esos años cuando estaba en la cárcel, diría, es que es por culpa de mis hermanos que yo estoy acá, pero es que si ellos no me hubieran vendido, o hasta quizás diría, mi papá, ¿por qué me consintió tanto? ¿Por qué me dio esa túnica? Esa bendita túnica fue el motivo por el cual yo estoy aquí. Yo no me hubiera puesto esa túnica para irles a dejar el almuercito a mis hermanos y ellos ahí sí me hubieran perdonado y no estaría pasando estas necesidades. Y yo creo que durante esos 17 años que pasó José, durante todo ese proceso allí en Egipto, muchas cosas vendrían a su mente, aún con sus hermanos. Y justo cuando se encuentra allí, dice que les habló con rudeza, aunque ellos no le habían conocido. Y es que, ¿por qué digo que ver el perdón como un proceso? Es que a usted y a mí nos han estigmatizado mucho. Y siempre nos dicen que el perdón es algo inmediato. Y cuando estuve buscando acerca de predicaciones de perdón y quería el de la sanidad interior, siempre nos lo hablan de algo muy inmediato, de que es una obra que hace el Espíritu Santo de manera instantánea. Pero cuando uno va a la luz de la palabra, es algo que lleva un proceso. El perdón es un proceso. A veces algunos dicen, no, es una decisión. Si usted lo decide hoy, ya, perdonó, usted decide. Y uno mira la palabra del Señor y mira muchos ejemplos de grandes de la Biblia. Aún el proceso de la redención de Dios, no porque Dios necesitara sanar el corazón con nosotros como hijos, sino porque el Señor debía preparar el corazón de nosotros para que dijéramos, de verdad necesitamos el perdón del Señor. Y fue todo un proceso para que un momento, cuando llegara Jesús y de verdad reconociéramos nosotros que necesitábamos el perdón de Dios. No preparando el corazón de Dios, sino Dios preparando el corazón de nosotros como humanidad, como hijos suyos, para poder recibir el perdón. Y es que necesitamos verlo como un proceso, porque a nosotros nos criaron de que si nos raspamos, sana que sana, colita de rana, que si no te sana hoy, te sanará mañana. Y nos hablan de que eso es algo... No, nos raspamos y ya mañana amanece con cicatriz. No, nosotros cuando nos caemos nomás algo de niños, un golpe superficial, eso tiene que sanar, le tiene que salir uno carachita, después se le cae la carachita y a veces le queda a uno ahí la cicatriz. Y es que debemos ver ese perdón como proceso. Y yo me frustraba mucho, porque cada vez que yo decía, no, es que yo no perdono de una, yo no puedo asimilar las cosas de una vez. Y todo el mundo me habla, pero es que usted es cristiana, pero es que usted tiene un Dios misericordioso, pero es que usted lee la Biblia, pero es que usted esto, pero es que usted aquello. Usted habla de un Dios de perdón, pero el perdón es un proceso por el cual usted y yo debemos pasar. Y eso aprendió José. Y si vemos cuando José se encuentra de cara con el dolor, de cara con esos hermanos, cuando se ve confrontado otra vez a la realidad, porque pasaron muchos años en los que José no los veía y era como una herida ahí totalmente abierta. A pesar de que el Señor lo había restituido, a pesar de que el Señor lo había puesto en lugares de privilegio, era una herida que estaba allí abierta en el corazón de José. Y vemos que José empieza en el capítulo 42 y en el versículo 5 que dice que les habla, versículo 7, perdón, les habla con rudeza. Vemos también en el mismo 42 que en el versículo 18, sí, dice, desde el 14, perdón. Dice, pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. ¿Y cómo los vamos a comprobar? Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen y si no es así, por la vida del faraón, que ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días y al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Y vemos cómo José, aun cuando se encuentra ahí con sus hermanos, ¿qué hizo? Los llevó a la cárcel. Y José empezó un proceso ahí con sus hermanos. No fue algo fácil. Y me gusta como dice el versículo 18 que dice que él recapacitó al tercer día y dijo, no, yo soy un hombre temeroso
de Dios. Yo voy a hacer justicia, y él les cambió la idea, porque él obviamente sabía que no eran espías, pero él los estaba poniendo allí a prueba. Y volvemos y leemos en el 45, del 1 al 4, y es allí cuando José se da a conocer, pero José los hace ir, venir, les pone una cosa, les pone otra, les mete la copa en el saco, les da el dinero, otra vez les devuelve el dinero con el que ellos venían a comprar, y es ahí como en un vayan, vuelvan y pregunta por su papá. Alrededor de esos viajes, por lo general duraban 11 días. De Canaán a Israel. Recordemos que Canaán era la tierra prometida, y ese era como la duración del viaje. Y José los envía, son 11 días. Ellos demoraban allá otro poquito mientras alistaban la comida, alistaban los presentes que le iban a traer cuando fueron a traer a Benjamín, otros 11 días. Alrededor de cuando José se encontró con los hermanos, podrían pasar por lo menos unos 3 meses, aún contando el tiempo de los viajes, de los idas y las venidas. Y José nada que se revelaba a sus hermanos. Y José ahí con el corazón roto, con el corazón estremecido. Dice en la historia que José lloraba amargamente después de que salían sus hermanos, y él se escondía y los veía y lloraba amargamente, porque a pesar de que estaba en una posición de alto mando, porque a pesar de que el Señor había estado con él todo ese tiempo, durante el tiempo de la esclavitud, durante el tiempo de la cárcel, que el Señor lo hizo prosperar en todo, que los dones del Espíritu Santo se evidenciaron en él, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, a pesar de eso, justo ahí, cuando se encontró de nuevo con sus hermanos, se dio cuenta de cuán abierta estaba esa herida y cuánto dolor había en su corazón. Porque a veces nosotros también, y lo llevamos así, es superficial, eso mañana le sana. Pero José se dio cuenta, y fueron casi 3 meses para que José se revelara allí a sus hermanos. Pero cuando se reveló a sus hermanos, me gusta lo que sucede, y es lo segundo. Uno es ver el perdón como un proceso, y lo segundo es reconocer que Dios tiene un propósito mayor. ¿Cómo es? Pero entonces digámoslo así con el verbo, que el verbo nos da acción, nos da hacer de verdad esa acción, y es reconocer que Dios tiene un propósito mayor. Reconocerlo que Él tiene un propósito mayor. Y es que con cada una de las situaciones que usted y yo vivimos, a veces nosotros somos muy egoístas, o no egoístas, somos egocéntricos, ególatras muchas veces. Y es que sabemos que nos hirieron a nosotros y nos hicieron algo y nos hicieron un daño, o el caso contrario, nosotros le hicimos un daño a alguien, y siempre lo vemos de yo le hice, a mí me hicieron, me trataron, yo soy así, y les confieso, yo también estaba en esa situación, yo, y yo pobrecita, y la autocompasión, y la autodestrucción, porque a veces uno queda con el autoestima en el piso, entonces uno quiere que ojalá autodestruirse y que me caiga un rayo y me parta. Pero José, ¿qué hizo? Él reconoció que Dios tenía un propósito mayor, y es que esa situación, esa circunstancia, ese tiempo de quebrantamiento que usted y yo pasamos y debemos pasar, porque como siervos del Señor, como hijos de Dios, Dios nos pasa por tiempos de quebrantamiento y nos pasa por tiempos de dolor. Esa es una buena y es una mala noticia a la vez, porque muchas veces decimos como cristianos, no, el Señor es poderoso, misericordioso, a los cristianos no nos pasa nada malo. Pues sí, el Señor también permite que nos pasen cosas malas, cosas de sufrimiento, que se levanten personas en contra de nosotros, que hayan injusticia en nuestra vida, que hayan aún que se levanten sentimientos en otras personas feos hacia nosotros. Por eso el Señor habla en su palabra que Él va a restituir, que Él es el Dios de la justicia, que Él es el Dios de la misericordia, y no porque siempre en nuestra vida
que hagan cosas buenas en nosotros, sino porque Él necesita mostrarse también como ese Dios que alza bandera por nosotros, como ese Dios proveedor, como ese Dios bueno, como ese Dios que nos saca del hoyo nuestra vida. Dice la palabra del Señor eso, que Él es el que saca del hoyo nuestras vidas y el que sana todas nuestras dolencias. Y si usted ve la vida de David, sucedió igual, fue atravesado por el dolor y por el sufrimiento. Si usted ve la vida de Pablo, fue atravesada por el dolor y sufrimiento. Si usted ve la vida de Cristo, tuvo que ser pasado por el dolor y el sufrimiento, y todo porque había un propósito mayor. Y el propósito mayor de José era salvar a su familia y a todo el pueblo de Dios y a un Egipto del hambre. Y si José se hubiera quedado allí en la casa con el papá, José no hubiera salido de las naguas del papá, porque José era el niño consentido. José era el niño que iba a los hermanos iban a pastar y José se quedaba en la casa. Pero Dios lo tuvo que pasar por el tiempo del sufrimiento, lo tuvo que pasar por el tiempo del quebrantamiento, porque Dios tenía un propósito mayor en su vida. Y José lo descubrió, lo reconoció. Y cuando leemos Génesis 45:1, dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Aún allí, cuando José estaba a punto de descubrírsela a sus hermanos, todavía sentía ¿qué? Dolor en su corazón. Dice que lloró tan fuerte. Dice: yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y es que a veces nosotros debemos estar, suena feo, pero es verdad, debemos estar agradecidos con los que nos hacen daño. De verdad, uno a veces debería darle gracias, porque eso nos debe hacer más fuertes y nos debe sacar avantes, porque o usted y yo tenemos dos opciones: o reconocemos que Dios tiene un propósito mayor con esa situación, o nos quedamos ahí hundidos autocompadeciéndonos de nosotros mismos por esa situación. Y tenemos esas dos opciones. Entonces, cuando usted y yo debemos estar agradecidos, Él dijo: no, es que no se preocupen, no se aflijan más, ni se reprochen a ustedes mismos, pues en realidad fue Dios el que me mandó a este lugar para salvar vidas. Y esa situación, por dura que usted y yo hayamos atravesado, nos tiene que ayudar para algo, y nos tiene que ayudar para ayudar a las demás personas. Mire a Pablo, cuando Pablo decía, les preguntaba a los en una de las iglesias que le enviaba la carta, no la recuerdo muy bien, y les decían: pero es que necesitan, hoy los consuelo para que ustedes puedan consolar a otros, porque se sentían en una situación de tristeza, de decepción, de todo esto, aun cuando el mismo Jesús dijo que sentía compasión por sus discípulos cuando tenían hambre y cuando pasaron por el tiempo de Juan el Bautista. Jesús también lo hizo. ¿Para qué? Para mostrarles que ellos un día iban a consolar a otros cuando Él partiera al cielo con el Padre. Es porque cada una de las situaciones que usted y yo atravesamos no son solamente para nosotros mismos, sino que Dios lo está preparando y me está preparando para un propósito mayor, para ayudar a otras personas. Si fui maltratado por mis padres, si fui abusado por mis padres, por mi familia, si fui abandonado, si no me quieren mis hermanos, si fui rechazado, si estuve en un tiempo de esclavitud, si estuve en un tiempo de deuda, si estuve en un tiempo de tristeza, de maltratos, aún si yo fui el maltratador, porque no solamente nosotros somos las víctimas, sino que nosotros también podemos ser los victimarios, pero esa situación también trae dolor a nuestras vidas y debemos reconocer que esa situación hay un propósito mayor, y es como dice la palabra del Señor, dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿conforme a qué? Al propósito por el cual hemos sido
llamados. Cada una de las situaciones que usted vive, por eso mi situación no es igual a la suya, porque cada uno tenemos un propósito al cual hemos sido llamados diferentes. Y en esa situación en la que usted es débil, en esa situación en la que usted atraviesa dolor, en esa situación en la que la herida está abierta, el Señor está allí orando porque hay un propósito mayor conforme a su llamado. Y José lo reconoció. Él no se puso a decirle, ay, es que por culpa de ustedes yo pasé la cárcel, yo pasé un tiempo ahí, una mujer se me insinuó y después me llevaron injustamente, por culpa de ustedes fue que a mí me olvidó el copero, por culpa de ustedes allá yo estaba metido en ese huequito cuando ustedes me metieron y me vendieron y no saben todo lo que pasé aquí en Egipto, 17 años de tristeza, de dolor. No, José se levantó con los pies claros y con la mirada puesta en Dios, reconociendo que Dios era el que lo había llevado allí con un propósito. Y ellos fueron el instrumento que Dios usó para que José llevara y cumpliera ese propósito. Porque aunque muy buenas intenciones tenía Jacob con José, aunque era el consentido de él, si José seguía en las manos de Jacob, José no se hubiera levantado nunca como ese rey y como ese gobernante de Egipto que un día iba a salvar a ese pueblo. Así que puede que su familia usted sea el más sufrido, puede que su familia con usted cometan las mayores injusticias, pero a usted el que Dios está formando y está forjando para un propósito mayor, aún para salvar y ayudar a su propia familia. Amén. Porque Dios está forjando y está trabajando en nosotros. Porque las piedras preciosas siempre pasan por un tiempo de tallaje para sacar y relucir el mayor brillo. Amén. Y lo tercero es descubrir lo que Dios está haciendo en mí. ¿Qué hacer cuando estamos atravesando de cara por el dolor? Cuando estamos pasando por ese momento de sufrimiento y de trabajo. Es descubrir lo que Dios está haciendo en mí. Es disfrutar de ese proceso. Usted y yo, y por lo general las mujeres somos las que más disfrutamos de todos los procesos. Nosotras cuando vamos de compras, ¿qué hacemos? Lo rico es ir a vitrinear. Bueno, yo no sé, yo soy así, de que me meto en almacenes, de que me mido, de que miro, así no lleve plata, yo voy y disfruto de ese proceso. A mí no me gusta llegar y así yo vuelvo al mismo lugar, al primer lugar donde fui, a mí no me gusta, porque yo me voy insatisfecha. Yo me voy satisfecha cuando ya he mirado y revisado en todos los almacenes que esa es la opción correcta. Así nos sucedió hace poquito cuando compramos el computador de la iglesia. Nos sentimos satisfechas de haberlo comprado. Fuimos con 2 mujeres, pero fuimos a Panamericana, fuimos a Sao, fuimos al Costo, fuimos al Éxito, fuimos a Falabella, consultamos en internet y habíamos ido primero a donde lo compramos, pero hasta que no hicimos todo el trayecto, fuimos al centro, no quedamos satisfechas de haber llevado la mejor compra. Y usted y yo, cuando estamos en el tiempo del dolor y estamos en el proceso de quebrantamiento, también debemos disfrutar del proceso. Y eso fue lo que más me pareció lindo de toda la historia de José. Fue como descubrió lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. José no se quedó lamentándose ahí, ay, pobrecito yo, o todo lo que he sufrido, por todo lo que he pasado. No, es que claro, yo estoy en esta posición porque es que yo soy un sufrido del Señor. No, José se disfrutó del proceso, aún a pesar de que había dolor en su corazón, aún a pesar de que cuando se encontró con sus hermanos se quebrantó y sucedieron todas estas cosas. José descubrió lo que estaba haciendo en él. Y vamos a Génesis 48:4 y a Génesis 41:51. Alguien que... Es que tengamos esas dos. 41:51 y 48:4. Y eso fue con lo que concluye la vida de José. Voy a leer el 48:4 primeramente. Dice: el Dios Todopoderoso se me apareció en la luz de la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Está hablando Jacob en su cama, en su lecho. Te haré fecundo y te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén
y Simeón. Y ahora sí vamos a Génesis 41, 51. Dice: antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y es que José disfrutó del proceso. José descubrió con lo que Dios estaba haciendo en él. ¿Y por qué los hice leer el 48:4? Porque José probablemente tuvo más hijos, pero esos 2 hijos fueron los que fue tan grande la bendición que el Señor tuvo, que a esos 2 hijos también recibieron parte de la herencia de Jacob, de esa herencia que venía como abuelo de esa bendición generacional que el Señor había depositado sobre Jacob, también estuvo sobre los hijos de José. ¿Y qué significa cada uno? Es que Dios ha hecho, me hace olvidar de todos mis sufrimientos y de todos mis problemas. Eso quiere decir Manasés. Cuando usted y yo estamos en ese proceso del quebrantamiento, y conmigo eso, Dios es el que nos hace olvidar de todos nuestros sufrimientos. Y no quiere decir que no nos duela y que no lo recordamos. Es que quiere decir que Dios está ahí para hacer que eso que lo recordemos, pero lo recordemos sin el dolor, sin el pesar, sin el que, ay, ¿por qué me pasó esto? Sino que lo recordemos de la manera en que lo recordó José. José, ¿cómo lo recordó? Reconociendo que era Dios el que lo había llevado allí con un propósito mayor. Y usted y yo debemos reconocer esto, reconocer de que esa situación de escasez, de desánimo, de que hace que yo me olvide de las promesas del Señor, de que me duela, debemos reconocerla, de que Dios ha permitido esa situación. ¿Para qué? Para un propósito mayor, y debemos disfrutar de ese momento, porque cuando usted y yo pensamos de que esta situación me está llevando a un propósito del Señor, hace que el sufrimiento se atenúe, el sufrimiento se mengüe. Y hace que eso que viví, tenía que vivirlo, diría José, tendría que vivirlo para poder estar hoy aquí sentado en el segundo al trono en la casa de Faraón, de Egipto. Entonces es eso. Y también me gusta lo que dice Efraín: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y es que usted y yo muchas veces esperamos que el Señor se glorifique y decimos: Señor, glorifícate, Padre, glorifícate. Pero es que Dios no se va a glorificar cuando todo está en bandeja de plata, ni cuando todo se va a glorificar en un alentado. Se va a glorificar cuando la cuenta está ahí con ahorros. Dios no se va a glorificar en eso. Dios se glorifica cuando, dice la palabra del Señor, que Él da fuerzas, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando Dios multiplica por 0, es ahí cuando se glorifica. Cuando hay escasez, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando mi autoestima está en el piso, cuando el sufrimiento lo tengo ahí, esa herida está abierta, es ahí cuando Dios se glorifica. Y José vivió eso. José, Dios lo hizo fecundo, lo hizo fructífero en la tierra de su aflicción. Y muchas veces usted y yo esperamos que Dios nos saque del sufrimiento para que nos bendiga. Pues no, Dios lo está empezando a hacer aún en la tierra del sufrimiento. Cuando usted pasa por el dolor, cuando usted pasa por ese sufrimiento, cuando usted pasa por el quebrantamiento que viene de parte del Señor, el Señor lo está haciendo fructífero en esa tierra y lo está haciendo fecundo. Y es que no solamente hablo del fructífero en las cosas materiales, no solo hablo del fructífero en lo evidenciable, en lo palpable, sino que también nosotros somos fructíferos. El Señor dice que espera de nosotros que demos frutos dignos de arrepentimiento, que el árbol que no dé fruto será cortado. Y es que en medio del dolor y el sufrimiento también es difícil dar fruto, y el fruto del Espíritu Santo. En medio del dolor y el quebrantamiento es difícil ser paciente. En medio del dolor y el quebrantamiento es difícil mantener el dominio propio, porque muchas veces queremos salirnos de la voluntad del Señor. En medio del dolor y el sufrimiento es difícil tener la paz, es difícil tener el gozo, es difícil mostrar el amor del Señor, porque hay algo ahí que nos está doliendo. Pero aún en medio de todo esto, el Señor va a hacer que usted y yo
salgamos con qué, seamos fructíferos, que empecemos a dar fruto y no solamente el fruto tangible, visible, sino que ese fruto también del Espíritu Santo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de ese quebrantamiento por el cual el Señor nos pasa. Y mire que ese fue el camino que Dios trazó para que José viera y entendiera el propósito que el Señor le daba. Esos sueños que tuvo a los 17 años se le vinieron a ver cumplidos a los 31. Y dice el versículo, en el capítulo 42, dice, ay, es que se me olvidó. Bueno, en el versículo 42 dice que, no recuerdo el capítulo, en el capítulo 42 dice que José tan pronto vio a sus hermanos, en ese momento recordó los sueños que había tenido allí en casa de su padre. Y es que en ese momento en el que él se encontró con el dolor, también estuvo de cara con el dolor y la confrontación, también pudo ver de nuevo el cumplimiento de la promesa que el Señor le había puesto en su corazón. Y fue por eso que el Señor lo hizo fecundo, y fue por eso que el Señor hizo que olvidara todos sus sufrimientos. Y Efraín y Manasés fueron benditos no solamente por su padre, sino que fueron benditos también por su abuelo. Y José pudo perdonar totalmente a sus hermanos. Y a sus hermanos, ayer que leía yo el 50, yo digo, después de que se los llevó a vivir allí y todo eso, ellos dijeron, no, es que José nos perdonó porque mi papá estaba vivo. Pero cuando uno lee Génesis 50, él dice, yo no tengo nada contra ustedes. Dice, ellos le dijeron, aquí nos tienen, somos tus esclavos. Pero José les termina diciendo a sus hermanos, no tengan miedo, les contestó, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. José pudo ver el propósito y la obra del Señor en su familia. Él pudo restaurarse totalmente su relación con sus hermanos, con las personas que le hicieron el dolor, con ese tiempo de sufrimiento, de quebrantamiento. Y es porque el Señor hace la obra completa. No la hizo porque el papá estaba vivo, sino porque Él descubrió ese propósito mayor que había detrás de todo eso. Y lo mismo le invito que usted y yo lo descubramos en nuestras vidas, que nos veamos en esos pequeños detalles ahí en el quebrantamiento y en el dolor. Y cuando hablo de descubrir el proceso, también me refiero a que en esos detalles José, aún en medio de ese tiempo de sufrimiento y de dolor, Dios fue cuando lo levantó, Dios fue cuando ensanchó su estaca, Dios fue cuando lo llevó a mejores cosas. Amén. Así que pongámonos sobre nuestros pies. Y digámosle al Señor que nos ayude a entrar en ese proceso de perdón, pero también a descubrir el propósito mayor que Él tiene con todo esto y a reconocer que Él es un Dios poderoso y grande para salvarnos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, porque eres el Dios que cuida de nosotros, Señor, que muchas veces, Señor, nos tienes que pasar, Dios, por ese tiempo de quebrantamiento, de dolor, Padre Celestial, para alcanzar, Señor, esas promesas en ti, Padre Santo, para alcanzar el propósito, Señor, que tú has trazado para con nuestras vidas, Señor mío. Ayúdanos, Señor, en ese proceso de sanar nuestro corazón, Padre Santo, en ese proceso de perdonarnos, de perdonar a otros, Padre Celestial, aún, Señor, de que nos perdonen, Señor mío. Ayúdanos a valorar, Padre Celestial, ese perdón, Señor, también que tú has ofrecido a nuestras vidas, Padre mío. Pero yo también te pido que seas tú trayendo esa convicción y esa esperanza, Señor, a nuestros corazones de que hay un propósito mayor detrás de todo esto, Padre Celestial. Y no tiene que ver solamente conmigo, Dios, sino que también tiene que ver con las personas que nos rodean, Padre Santo. Porque allí, Señor, está tu mano, está tu propósito, Señor, está tu
a tu mano, Señor, sobre cada una de estas cosas, Padre mío. Ayúdanos a disfrutar de ese proceso, Padre Santo, aunque suene difícil decirlo, hacerlo, Padre Santo. Ayúdanos a ver, Padre Celestial, como tú, Señor, en medio de nuestras dificultades nos sacas avante, como tú en medio de nuestras dificultades, Señor, como lo hacías con José, tú estás con nosotros, Padre Celestial. Aún, Señor, en la escasez, aún en la esclavitud, aún, Señor, en la oscuridad, Señor, tú estás allí con nosotros, Padre mío. Ayúdanos a entenderlo, a ser conscientes de tu compañía en todo este proceso, Padre Celestial, y que tú, Señor, nos harás fecundos, Señor, en esa tierra de sufrimiento, Señor, pero también, Padre Celestial, harás que lo olvidemos, Padre mío, porque tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de misericordia y tú eres un Dios de paz, Padre Santo. Te bendecimos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.